Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Díaz Morillo, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad EXI del curso de microcontroladores PIC del grupo 3BN. En este caso voy a presentar un ejercicio en el cual utilizaremos las interrupciones del puerto B del PIC 18F4550 y utilizaremos tres displays 7 segmentos. El ejercicio dice lo siguiente: utilizar dos pulsadores en las interrupciones del puerto B, uno para sumar y otro para restar, el primero en flanco de bajada y el segundo en flanco de subida. Se debe, se debe contar desde 0 hasta 110 y se debe mostrar el contador en los display 7 segmentos. Esto deben estar en un display para las unidades, otro para las decenas y otro para las centenas respectivamente. Y para ello vamos a utilizar un decodificador 74LS47 que nos permite convertir 4 bits a 7 bits de salida. Entonces miremos primero en Proteus la simulación. Esta es mi simulación. Y aquí tenemos el PIC 18F4550. Tenemos las interrupciones en los puertos B, uno para el IN 1 y otro para el IN 2. Y observamos los tres displays 7 segmentos de ánodo común y los tres decodificadores 74LS47. Miremos el código. Ok, en el código tenemos las librerías principales, las comunes a todos nuestros códigos, que son la librería del PIC, la librería de estándar Input-Output DC. Tenemos las configuraciones principales del PIC, que son la frecuencia del oscilador en alto, el perro guardián apagado y trabajar en bajo poder apagado. Tenemos unas constantes para definir la frecuencia del oscilador y otra para definir el tiempo. En este caso la tengo definido en 100 milisegundos. Tengo también creadas unas funciones que vamos a estar utilizando más tarde. Una llamé configuración, donde tendré las configuraciones iniciales del PIC, otra para sumar los bits, otra para restar los bits y una función también de tipo no recibe no retorna, que se va a disparar mediante las interrupciones. Voy a trabajar con unas constantes, en este caso van a ser un signature chart. Una me va a permitir avanzar en el ciclo, la llamé cont, y otras tres, perdón, me van a permitir almacenar las unidades, las decenas y las centenas. En la función principal main solamente estoy llamando la configuración del PIC, ya que no voy a utilizar nada en el ciclo while, puesto que las otras funciones se van a disparar mediante la interrupción del puerto B. Miremos la configuración. Ya hemos trabajado anteriormente con estas configuraciones. La de OSCON 0x72 ya sabemos que me sirve para trabajar con una frecuencia de oscilación de 8 MHz y para habilitar el oscilador. Y la ADCON 1 0x0F me va a permitir trabajar con todos los puertos digitales. En este caso solamente vamos a utilizar el puerto A y el puerto D como salida, ya que allí vamos a tener las salidas de los 12 bits, que vamos a utilizar 4 para cada display 7 segmentos. A continuación, lo que hacemos es habilitar todas las interrupciones globales y luego habilitar las interrupciones periféricas. Y estas interrupciones periféricas van a ser en el puerto IN 1 y en el puerto IN 2. Ok, en el puerto IN 1 y en el puerto IN 2. Y observen que estamos limpiando las banderas para la interrupción del puerto IN 1 y la bandera para el puerto IN 2, para que cuando se dispare la interrupción se llene esa bandera y podamos detectar que sí está pasando algo en esos puertos. También observen que hemos declarado
Para la interrupción IN1, el flanco de bajada lo tenemos en 0 y para la interrupción IN2 lo tenemos en flanco de subida. Cuando se dispare la primera interrupción se va a llamar a la función sumar. Esta función sumar lo que hace simplemente es incrementar la variable con que teníamos creada en la parte superior de la variable global que teníamos declarada en la parte superior del programa. Si esa variable ya me llega al máximo a 110, para evitar un desborde, lo que hago es volver ese contador a 0. Y a continuación me encargo de determinar cuáles son las centenas, las decenas y las unidades de ese contador. ¿Cómo? En las centenas simplemente lo divido entre 100. Si ese contador está por debajo de 100 me dará 0, así que como la variable c es de tipo entero, solamente tendré un 0 allí. En las decenas simplemente hago una operación para tomar las centenas que había que determiné en la operación anterior, las multiplico por 100 y las divido luego entre 10. Eso hará que al final lo que obtenga será las decenas del contador. Mire que aquí tengo un ejemplo para cuando el contador va por 1 me da 0 las decenas, o cuando voy por 99 me da 9 las decenas. Y lo mismo voy a hacer para las unidades. En este caso tengo el contador menos las centenas por 100 menos las decenas por 10, y eso me va a dar las unidades. A continuación lo que hago es mostrar esos contadores que llevo en centenas, decenas y unidades en el puerto A y en el puerto D. ¿Cómo lo hago? Si recordamos en Proteus, bueno, como lo vemos en el puerto A, tenemos las salidas para las centenas, y si vemos en el puerto D, tenemos las salidas para las decenas y las unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros fácilmente el valor de la variable centenas la podemos establecer hacia el puerto A y no hay ningún inconveniente, pero si ustedes pueden observar en el puerto D tenemos tanto las salidas para el display en decenas como en unidades. Eso quiere decir que la parte menos significativa del puerto D debe ser para las decenas y la parte más significativa debe ser para las unidades. Entonces regresemos al código y observen que en el caso de las centenas yo sin ningún problema las asigno al puerto A, y en el caso de las unidades, miren que las unidades son la parte más significativa, así que las muevo 4 unidades hacia arriba y luego las uno con las decenas, de tal forma que voy a tener 8 bits en el puerto D. Entonces lo mismo sucede para la función resta. La diferencia es que en vez de sumar va a ir restando al contador, y tengo las mismas operaciones, y al final lo que hago es establecer la variable de las centenas al puerto A y las variables de las unidades y las decenas al puerto D. Ahora miremos la función de interrupción. En la función de interrupción tenemos observamos que cuando se da un disparo en la bandera de la interrupción de la INI, de la primera interrupción, llamamos a la función sumar, le damos un tiempo de espera y luego limpiamos la bandera. Y lo mismo sucede cuando se dé la interrupción, pero para interrupción número 2. Llamamos a la función restar, le damos un tiempo de espera de 100 milisegundos y luego limpiamos la bandera. Ese es todo el código. Entonces, démosle compilar para mostrar en la parte inferior que está compilando. Y se encuentra dentro de, ya les digo, observen que se encuentra en mi carpeta exit mplab 2020 display 7 segmentos.
Regresemos a Proteus. Y vamos a cargar el código. Observe que está en el SIP MPLAB 2020, display 7 segmentos, y estoy dentro de producción. En producción tengo seleccionado 12:15 pm, tengo seleccionado display 7 segmentos. Listo, ejecutemos. Faro flanco de bajada. Y debe pasar ahora a las décimas. Y si restamos, entonces pasemos a las décimas y detenemos un momento el código y nos movemos hasta 100. Listo. Entonces observemos. Listo. Ahí fue la primera centena. Llevémoslo hasta 110 y demostremos que se debería devolver hasta el número 1. Listo. Ahí lo desbordamos y comienza de nuevo a contar desde 0. Eso es todo. Gracias.